Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Ya decíamos que fue un fin de semana marcado por la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la tercera de su mandato, con varios anuncios importantes. Evidentemente que el tema valórico se ha llevado toda la atención, pero también este es un gobierno que ha estado muy preocupado de todo lo que tiene que ver con el déficit habitacional, con cómo se va superando esta situación, sobre todo sabiendo que para los chilenos el sueño de la casa propia sigue siendo un sueño. Así que ¿a quién tenemos invitado el día de hoy? Al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien está en la zona, llegó el día de ayer y por supuesto viene no solamente a analizar lo que fue esta instancia, este mensaje presidencial, sino que también algunas pautas bien importantes acá en la zona. ¿Cómo está, ministro? Muy bienvenido, qué gusto tenerlo en nuestro estudio. Sí, y en buenos días, radio. ministro. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, a usted no había estado aquí, parece yo, ¿no? No había estado con nosotros. Al menos con nosotros no. Muy simpáticas periodistas. Sí, por yo supuesto. creo que la Seremi fue la que nos le dijo No. eso. Fue un señor que iba pasando aquí afuera, ¿no? No, nosotros tratamos muy bien a nuestros invitados, ministro. Se va a ir feliz, va a querer volver, como decimos. Ministro, ya lo decíamos, hablemos un poco de esta cuenta pública porque no podemos dejar de no comentar. Usted es un político de larga data, no vaya a pensar que le estoy diciendo que También es mayor. Pero usted tiene mucha experiencia, ha participado en varios gobiernos. ¿Qué le pareció la cuenta pública, la tercera de Gabriel Boric? Mire, a mí me pareció una cuenta bastante maciza. Creo que ayuda a tener un relato para los 2 años que quedan de gobierno, en que hace un llamado a todos a enfrentar juntos grandes desafíos que se le plantean al país. Quien está gobernando hoy día o quien tiene posiciones de responsabilidad en la sociedad tiene que entender que estamos frente a un tema de seguridad muy fuerte, que no es exclusivo de Chile, que está afectando a muchos países y que es profundo y tiende a profundizarse más, y se van haciendo distintas cosas, frente a lo cual el presidente no solo relató lo que se ha hecho en lo legislativo, sino que también el equipamiento de la policía, y además adelanta una lógica de ir vinculando mucho lo que es las medidas contra el delito mismo, pero también contra las causas del delito, cuestiones en las que necesitamos trabajar mucho más porque estos son temas de largo plazo. O sea, la educación, el desarrollo de la vida en los barrios, fortalecer el deporte, la cultura. O sea, fortalecer nuestras maneras de convivir de tal manera que no predomine esto que nos agredimos unos a otros, porque eso es lo que vamos viviendo en Chile, pero también en otros países. Hoy día América Latina entera está con una situación de este tipo y algunos países de otros lados. Ministro, bueno, evidentemente nosotros también lo hemos conversado en el bloque anterior, la cuenta pública trajo evidentemente muchos temas, se tocaron las distintas aristas, pero la agenda valórica es lo que concentró la conversación del fin de semana y específicamente también cómo queda la relación, porque generó también, por supuesto, que distintos grupos se emitieran posición sobre la propuesta, por supuesto, del aborto legal, la eutanasia también. ¿Cómo deja también la relación desde el punto de vista legislativo para avances? ¿Cómo lo ve usted, sobre todo respecto a la reacción que tuvo la democracia cristiana, que si bien no forma parte del conglomerado de gobierno oficialista, sí ha sido un aliado en distintos temas también en lo que ha sido esta administración? Yo creo que es muy importante lo que usted plantea. Sin embargo, yo quisiera decir que la cuenta, además de tocar el tema de seguridad en profundidad y ampliamente, con perspectiva larga, valorando lo que se ha hecho, pero también planteando lo que falta, entró también en todo el tema económico, que siempre se cuestionaba, y cómo se está fortaleciendo las bases de crecimiento, no solo crecimiento, hablo crecimiento y desarrollo a partir del cambio tecnológico que implica todo el tratamiento con el hidrógeno verde, con el litio, algo que yo creo que para muchos chilenos debería ser materia de discusión, ¿no? O sea, ese planteamiento debería tener mucha discusión, además de todo el tema de equipamiento público. Creo que también es de carácter valórico el tema de organizar un sistema de cuidado, porque un sistema de cuidado tiene que ver con personas que no están incorporadas o protegidas por la sociedad adecuadamente y están dejadas un poco a su suerte, que es el caso de las personas que tienen que trabajar o apoyar a sus adultos mayores, a niños que tienen discapacidades. O sea, la sociedad en eso tiende a ser muy centrada en ciertos temas y deja fuera a familias y sobre todo a mujeres que tienen que hacerse cargo. Eso hay una reflexión que además lo ubica en la historia, dice esto partió mucho antes en Chile. El problema es que ahora estamos con otra fase, con otra necesidad y con otras posibilidades de enfrentarlo.
Yo hablo de derechos humanos, que también es una cuestión muy valórica. O sea, cuando en Chile se dice Colonia Dignidad no puede seguir siendo lo que y va a haber que expropiar la zona de memoria, fue principalmente, y va a haber que expropiarla para que Chile tenga otra actitud frente a esto, no como un dato que se impone y está ahí y como que no, inamovible. En fin, hay el tema de hacerse cargo de los niños afectados por Sename. Lo que estoy diciendo no estoy yéndome de su pregunta, sino que diciéndole la dimensión valórica y política está en diversos temas. Respecto al tema del aborto legal, bueno, este es un tema que no se dice, aquí viene esto sí, se dice esto hay que discutirlo en la sociedad y hay que discutirlo democráticamente. O sea, son temas que eludimos de discutir. En el caso de la eutanasia no, porque ha avanzado más, ya está un proyecto en el Senado, por lo tanto ahí se trata de ver los límites, porque la eutanasia no es una cosa blanco-negro, aquí hay que construir algo para que no haya abuso, para muchas cosas que se han producido en otros países. Y respecto al aborto, hay que discutirlo, y si no hay mayoría, no va a haber mayoría. O sea, en el momento que haya, es una demanda, es una preocupación de una parte importante de la sociedad, bueno, discutámoslo, la democracia dirá como que resulta. ¿Se extraña la voluntad de diálogo ahí, ministro? Porque hay varios temas en los que hay que sentarse a conversar, dejando de lado un poco las posturas. Hoy día vemos que frente a este tema hubo parlamentarios que dejaron el Salón de Honor. Entonces, condicionan otras conversaciones en el Congreso en relación a la propuesta. Exacto. Falta esa voluntad. Yo fui mucho tiempo parlamentario, y veo que es verdad que falta ese diálogo, pero yo creo que nos falta discutir mucho más el momento que se requiere un diálogo, porque hay un momento en que Chile y el mundo está cuestionado por problemas civilizatorios. El problema de la seguridad no es un problema de no tener un delito en tal rincón, sino que es un problema que en la sociedad van generándose conflictos muy fuertes, como que no estamos a la altura del tipo de necesidades que a la política le plantea la sociedad y el mundo actual. Yo quiero reiterar, o sea, antes se hablaba de seguridad, pero en un periodo que no existía el Tren de Aragua, actuando en Chile. O sea, un grupo criminal actuando dentro de Chile. Nosotros, esto ya había pasado por los demás países, nosotros creíamos que no nos iba a llegar, pero llegó y se instaló, y tenemos que ver cómo enfrentarlo. Son fenómenos nuevos de esa envergadura. El cambio climático, no me va a decir usted que algo... Esto requiere un tipo de política, un tipo de generación política que asume de que aquí uno de los temas principales de la ciudad de ahora en adelante va a ser el daño que provoca, hasta en los vuelos, ¿no? O sea, hasta volar tiene ciertas restricciones, y eso nos va a seguir creciendo, y para eso necesitamos por lo menos disminuir el daño que le hacemos al planeta y hacernos cargo con mucho más fuerza y decisión. En fin, yo creo que la discusión de la educación, una discusión que tiende a ponerse cómo se crearon los SLEP aquí, pero el problema en la educación está que los niños y los jóvenes están muy aburridos en la escuela, sienten que no aprenden lo que quisieran aprender, tienen su propio acceso a información, y la educación no está respondiendo a las necesidades de estar capacitado o tener perspectiva para el mundo que hoy día se vive. O sea, son temas civilizatorios. Cualquier gobierno lo estaría sufriendo, eso es lo que quiero señalar. El problema es que tenemos que tener un nivel de unidad en el país, no de unidad, de por lo menos de capacidad, como usted decía, de diálogo para poder enfrentarlo. Y eso es algo que ojalá que los partidos y el debate político se vaya poniendo a la altura de esos desafíos. Estamos conversando con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que nos está acompañando acá en nuestra mesa de noticias de día lunes 3 de junio, mitad de año. Y es relevante porque la mitad de año siempre marca como nuevos bríos hacia el segundo semestre. Ministro, usted ocupa una cartera que hoy día también está súper desafiada, ya lo decíamos al inicio, con todo lo que tiene que ver con este déficit habitacional. Y quiero tomarme un poco de sus palabras. ¿Qué tanto estamos pensando en el futuro en este tema de las viviendas? Nos vemos con lugares que hoy día están quizás con dificultades para generar nuevos espacios donde vivir. La gente se está viendo también en la dificultad de todos los espectros para conseguir una vivienda, ya sea por el alto costo, porque no hay tanta construcción. ¿Cómo vamos con ese trabajo que de verdad ha sido una meta y un desafío que le ha puesto también este gobierno a su ministerio? Sí. Está en el programa del presidente Gabriel Boric. Un programa que es realista dentro de lo que corresponde a un gobierno, no puede prometer cosas que no está en condiciones de hacer. Tenemos un déficit de 650.000 familias que no tienen vivienda, una parte de los cuales está en campamento, otra parte está muy hacinada en las casas, otra ha llegado, distintas formas. Esto no es posible resolver en un gobierno, eso está claro, y siempre lo dijimos, y se planteó una meta de 260.000 que iba a cubrir el 40% del déficit, no todo,
Este es un déficit que ocurre cuando Chile más creció. Si eso es lo que hay que preguntarse. En un periodo que Chile creció mucho, se arma esto, y eso hay que discutirlo, ¿no? Nosotros creemos de que esto tiene mucho que ver con cosas que no hemos enfrentado oportuna y adecuadamente, como por ejemplo la especulación con el suelo, ¿no? Mucha especulación. El suelo hoy día es un bien en el mundo entero de especulación, que se acumula, antes era puras acciones, bonos, ahora también se acumula suelo, ¿eh? Como una forma de tener los grupos de inversiones. En fin. Entonces, nosotros hemos estado trabajando lo más seriamente por la meta, lo más seriamente dentro del marco de las posibilidades que tienen las coyunturas. Bueno, y hemos llegado ya a 117.000, de hecho 122.000 viviendas entregadas. 122.000 viviendas entregadas, tenemos a 120.000 en construcción, en ejecución, y 84.000 que están ya con proyectos, con financiamiento para iniciarse. Bueno, esto suma 322.000 en total, pero en proceso. Otra cosa es tener, nuestra meta es 260 terminada, más 100 en ejecución. Esa es la meta que tenemos para el gobierno, para este gobierno. ¿Es suficiente esto? No. ¿Significa que la gente de Campamento así yo tengo resuelto el problema? No, nosotros siempre lo dijimos, Campamento es un tema de varios gobiernos. Y en segundo lugar, Campamento es el producto de que no hay producción de suficientes viviendas como para que los arriendos no sean tan caros, como para que haya alternativas en distintos lados para la familia. Y estamos produciendo a un ritmo y tratando de cambiar de aquí en adelante, para después incluso de este gobierno, cambiar, que haya más planificación, porque no había planificación. Hoy día el modelo es que cada grupo pide una casa, busca un terreno, pero no hay planificación. O sea, aquí bastaría ver alguna zona de Concepción que requiere más planificación, como siempre le decimos aquí, de algunas zonas, sobre todo a la orilla del río, en fin. Además, necesitamos diversificar los caminos para acceder a la vivienda. Usted dice que usted siente que no hay vivienda, pero usted responde a una realidad determinada, que una parte de la sociedad tiene lo que usted... Entonces se requiere programas que asuman mejor las diversas realidades de la familia, tanto el tipo de necesidad de ubicación, tanto de tamaño, y es una discusión que ya tenemos 12 caminos, antes teníamos 2, o sea, hoy día tenemos 12 caminos para acceder a la vivienda. También el hecho de tener suelo, el banco de suelo es muy importante, y ya tenemos el suelo para este plan, pero tenemos que acumular para los planes que vienen después, porque tenemos sentido de responsabilidad de Estado. Es decir, no es solo, no nos interesa tener el terreno, los terrenos para este gobierno y después no importa, al contrario, hay que tener una reserva para el futuro, para que pueda tener continuidad. La modernización esto de la vivienda industrializada es algo que está ahora. O sea, no lo hemos logrado masificar aún, pero ya tenemos todo para masificarlo. Y que en Chile hay empresas que están pero súper pioneras con ese tema. Están pioneras sobre todo con la vivienda para sectores de bajo ingreso, porque en Chile hace mucho tiempo que existe la vivienda industrializada para altos ingresos o a ingresos medio altos. Y lo nuevo es que se está extendiendo a la vivienda de menores ingresos, y eso es muy, muy importante. Nosotros estamos haciendo un llamado ahora para 20.000 viviendas industrializadas. Primero hicimos uno de 1.800 y ahora estamos llevando a 20.000. Bueno, además de esto, todo esto, los enredos que tiene el Estado y algunos privados, los trámites de las cosas, hay una empresa de su ciudad que se llama CGE en electricidad, que para ir a conectar el proyecto con la red, 8 meses. O sea, imagínense cuánto le cuesta eso a la empresa que está construyendo, porque no le pagan mientras no tenga terminado. ¿Cuánto las familias que requieren esto y que están sin vivienda y que muchas veces pasan por ahí a cada rato y las ven terminadas? Son cosas de ese tipo que uno pregunta por qué no tenemos suficiente personal, pero si tienen rentabilidad además, y somos como 3.000 UF el solo hecho de ir a conectar esto, no es una cosa voluntaria. Bien, en eso, y nosotros también creemos que el tema de la participación de la gente, de la organización, es algo que estamos mucho formando personas, en muchas discusiones, tratando de que no sea una pelea de unos con otros y no sea realmente una forma de ir construyendo la vivienda junto al barrio, junto a la ciudad, ir articulando esas tres cosas, y para lo cual hay varios proyectos y varias líneas que no basta en un gobierno para empezarlo y terminarlo. En todo caso, en Santiago tenemos la Ciudad del Niño, por ejemplo, que en Coquimbo tenemos... En fin, en distintos lados del país hay proyectos que tienen este carácter de ir marcando a la ciudad. A mí me gustó mucho el proyecto de Lota Green acá. El proyecto de que tienen muy contentos ahí a los vecinos y a la comunidad. Pues usted sabe, Lota es relevante para la zona. Es muy relevante, pero aquí hay una manera de entender la construcción de ciudad, que es decir, hay que construir vivienda, pero hay que construir barrios y hay que tener un impacto en la ciudad. Entonces, esto está en un lado, a la orilla del mar, ¿no es cierto? Está cerca de
cuestiones que son monumentos nacionales, me imagino, y dándole otra nueva proyección, muestra de otra manera a Lota. Bueno, eso es lo urbano, eso es construir ciudades, transformar las ciudades. En Santiago se hizo este lugar para los Juegos Panamericanos, que es bien impresionante y se hizo en muy poco tiempo, y usted podrá ver que hay otra idea también de ir construyendo ciudad. No hay una sola, sino que hay diversas ideas que buscan conjugar bien la relación entre vivienda, barrio y ciudad. Ministro, y cuando usted habla también de futuro, bueno, y el presidente también lo dijo en su cuenta pública, de que el plan de emergencia habitacional tiene que ser es una política de Estado, obviamente tiene que quedar la posta para el próximo gobierno. ¿Cómo se hace, cómo se concreta esto? Porque hoy día vemos que al menos en este plan, además de construir viviendas, se están incluyendo distintas cosas. O sea, por ejemplo, el tema de la vivienda industrializada, o sea, que se van también añadiendo tecnologías. Por ejemplo, también hoy día tienen una pauta un ratito más también de un condominio social con ascensores, con locales comerciales. Entonces se va yendo un paso más allá de quizás la vivienda social típica que uno conocía hace 10 años, que además generalmente después de 5 años presentaba algún tipo de falla, filtraciones, algún problema. Entonces, además se está modernizando también la forma en que se están construyendo las viviendas sociales. ¿Cómo se pasa también esta posta después porque no sabemos quién va a llegar después? ¿Cómo se pasa esa posta? Mire, lo que usted señala es algo que nos da mucho orgullo, ¿eh? Yo he estado por años como parlamentario antes, en fin, y uno ve cómo va mejorando el estándar de vivienda. Mucha gente no lo valora eso porque no lo ve, está lejos de ello, pero en general la gente que llega a vivir o en los entornos lo valora. Porque las viviendas hoy día son más amplias, ¿eh? O sea, por decir, el año 90 eran 40 metros, eran menos 40 metros, 36 metros eran, y después fue subiendo, y ahora estamos sobre 54 la vivienda y cerca de 60 en otro tipo de vivienda. Tenemos además envolvente térmica de las viviendas, vidrios termopanel. Tenemos un sistema de circulación de aire pasivo y activo para que no se provoquen otros problemas. Accesibilidad también, baños, por ejemplo, con accesibilidad. ¿Qué he visto? Es que está con nosotros la Seremi de Vivienda también. Bueno, pero esa es la voz que escuchan. No, lo que quiero decir es que hemos subido el estándar y eso también significa más recursos a cada vivienda. Y genera hartos problemas, y ventaja y problemas esto, porque hay mucha gente que puede querer vender la casa, porque la casa representa un valor bastante más alto. Entonces estamos poniendo restricciones, porque estas son viviendas un stock de vivienda para familias que tienen necesidades que requieren que el Estado le apoye el acceso a la vivienda. Eso es, y por lo tanto no hacerlo. Los migrantes es otro tema, y esto quiero adelantarlo, pero la migración, cuando un migrante necesita dónde vivir, uno recorre, yo estuve exiliado en México y no era fácil conseguir una casa por los precios, pero acá llega el migrante y tiene posibilidad de muy rápidamente postular a la casa propia, al patrimonio. Y nosotros estamos diciendo, eso no es lo adecuado. El migrante debe tener posibilidad de acceder al subsidio de arriendo, de tal manera que Chile lo acoge, ¿no es cierto?, a lo que corresponde. Pero para acceder al patrimonio, a tener una casa propia, por lo menos deben pasar unos 5 años que él tiene papel en el país. Por lo así menos funciona en otros países, tiene que pasar un buen tiempo. Pero claro, y además para venderla son 20 años, entre 15 y 20 años dependiendo de la situación. Hemos descubierto que una parte de los migrantes acceden a la vivienda y después la venden muy rápido, a pesar de que no se pueden venden los derechos. Y como las viviendas sociales hoy día suben su valor y llegan a 80 y 100 millones relativamente rápido, dependiendo del barrio, la verdad que esto es casi una pepa de oro que se encuentra dentro del país. Eso tenemos que también cuidarlo para que no se pongan desigualdad. Y además hay otra cosa. Cualquier chileno que postula una vivienda pública requiere demostrar que no tiene vivienda. Y muchas veces los migrantes no demuestran eso, que sería lo lógico, que al igual que un chileno demuestran que no tienen vivienda en sus países. Y en este caso no hay ese chequeo porque hay una cierta complicación con las cancillerías y todo, pero nosotros creemos que eso tiene que avanzar, porque si no, hemos oído que ellos encuentran que nosotros somos relativamente fáciles de eludir, de engañarnos en algunos casos. Otros no, si hay otros que tienen grandes necesidades. ¿Y se han ido tomando esas medidas? ¿Hay una proyección de cuándo eso se pueda ordenar, lo que usted menciona? Esto específicamente respecto a los migrantes, yo espero que muy luego ya está el decreto en proceso. Ya está el decreto en proceso. También tenemos otros temas de esta naturaleza, porque
hay algunos dirigentes sociales, la mayor parte son un gran aporte a todos, pero hay algunos dirigentes que le cobran a las personas y cobran porque una casa queda desocupada y después para entregársela a otra familia le cobran varios millones. En fin, hay cosas que también estamos buscando caminos para eso disminuirlo. O sea, los dirigentes no es un lugar de hacer fortuna, sino que es un lugar que tiene que estar prestando una función social para prepararse para vivir juntos, para otras cosas. Ministro, pasando ahí rápidamente a un piloto que se realiza acá en San Pedro de la Paz, arriendo a precio justo. ¿Qué es lo que se ha ido aprendiendo? Porque se van a sumar también nuevos condominios, pero en este caso en específico, ¿cuál es la evaluación que se realiza también de este piloto acá en San Pedro de la Paz? Para nosotros ha sido muy importante hacerlo. Lo hicimos sabiendo que no estábamos preparados para administrar, porque esto la mayor complejidad que tiene es administrar. Sí. Porque aquí se optó por tener un condominio completo, 80 viviendas. En segundo lugar, a precios justos, o sea, diversos precios del arriendo de acuerdo a las distintas realidades de la familia. Tercero, que hubiera bastante participación de los que ahí estaban en la administración y en la gestión. Esto no es fácil de hacer, ¿no? Hay personas que cumplen más, hay personas que tienen una tendencia a ser más conflictivas. Hay distintas realidades. Y ahí aprendimos de que no es conveniente de que los lugares de arriendo sean exclusivamente vinculados al Estado, o sea, de arriendo público. Y que es mejor que haya una mixtura, que haya distinto, y hay una parte del condominio de tal forma que compartir con los demás, que mientras no estemos aprendiendo a hacerlo, ya sea organismos públicos que sepan administrar, ya sea organismos privados sin fines de lucro que aprendan a hacerlo. Esto no es fácil. Y la verdad que hay proyectos que están como un poquito más adelantados, pero a un costo bastante alto. Ahora, acá se partió con una fundación que administraba, pero hubo una problemática, después se pasó a la administración directa. ¿Cuál es la idea ahí? Porque me imagino que es difícil que finalmente el ministerio administre directamente estos edificios. Es difícil y además no sabe hacerlo. Ese es el problema, sí. Porque en Europa esto existe, y existe hace 100 años, ¿no? Y lo hacen los municipios, y en fin, es otra historia. Nosotros tenemos que ir construyendo gradualmente la capacidad para hacerlo, y los organismos públicos, o sea, el Servio, pero también los municipios, ¿eh? Que tengan, y otros organismos privados que tengan esta capacidad. Es una manera que algunos dicen concesionemos vivienda, ahora andan pidiendo concesiones. Nosotros queremos probar un grupo para concesionarlo, porque los privados dicen que ellos hacen cargo y después los tienen. Que tienen voluntad, que hay voluntad, que los privados tienen voluntad de poder hacer este trabajo público-privado. Nosotros hemos pensado, hemos hecho ejercicio de lo que está, y creemos que hay que resolver varios problemas. No es una cuestión de improvisarla. Y queremos partir cuanto antes, y nos estamos pidiendo a ellos que nos digan cuál es su propuesta y de acuerdo a eso aplicarla. Porque imagínense, ¿a qué valor van a arrendar? ¿Ah? O sea, ¿de qué manera se van a hacer cargo cuando alguien deja el departamento? En fin, hay un conjunto de preguntas que son las mismas preguntas que se hacen en el caso nuestro. ¿Cómo se va a asegurar que los bienes comunes están bien mantenidos? O sea, es un conjunto de cosas que es bien importante tenerlas presentes. Ustedes están escuchando en nuestra mesa de noticias de Radio El Conquistador Concepción al ministro de Vivienda, Carlos Montes, con quien estamos abordando, pero un variopinto de temas. Por supuesto, esto en su visita, en el marco de su visita a la región del Biobío. Ministro, quiero preguntarle, seguro a usted le han hecho, pero muchísimo durante este tiempo, no ha sido fácil su gestión, sobre todo por el caso de Democracia Viva. Pero más allá de preguntarle temas formales o cómo va, le quiero preguntar desde lo personal, porque ya lo decíamos, usted ha sido un parlamentario de larga data, ha participado en la política, es un político reconocido en nuestra zona. ¿Qué ha significado para usted este caso de Democracia Viva? Bueno, en primer lugar, para mí fue una sorpresa. En segundo porque lugar, ha tenido que resistir muchos embates también. He tenido que resistir. Bueno, pero fue una sorpresa, me dolió mucho. Tuve que optar ahí en ese momento, decir qué hago frente a esto, sigo o no. Yo opté por seguir porque tenía una responsabilidad con el presidente Boris, tenía una responsabilidad con las personas que requieren vivienda. Bueno, y esto no es fácil. O sea, no es fácil después de mucho tiempo de vida en la política, pasar por distintas cosas, que empiece una situación de este tipo de corrupción dentro de un ministerio. Es cierto que un porcentaje bajo del presupuesto, del 0,4% del presupuesto es lo que entró en cuestión, no es que se haya. Segundo lugar, es gente joven que uno decía que no se iba a producir. Tercero, que se destapa esto, porque a medida que aparece el caso de Democracia Viva, vemos que el sistema de trabajo con los campamentos era un sistema
que tenía una institucionalidad muy débil, con muchos forados, que la heredamos de antes, se venía la misma que venía de antes, pero eso lo captamos a partir del abuso de ciertos aspectos, se capta la debilidad que esto tiene, y se empieza a reconstruir. Ya la tenemos reconstruida, hasta en la ley de presupuesto está, nosotros tenemos un marco de cada una de las cuestiones que se vieron como forados y que tenían ese riesgo. Pero esto implicó afectar la moral de los funcionarios y todo, porque esto, cuando una cosa así ocurre, afecta a todos. Y esto nunca en la historia del Ministerio de la Vivienda había ocurrido una cosa así. Habían habido casos de corrupción, sí, habían habido casos, pero focalizados, de otras características. Esto que afectó más ampliamente por todos lados ha sido muy, muy doloroso y genera desconfianza. En un momento que nosotros estamos llamando a hacer de la vivienda un tema nacional, un tema Estado, un tema país, o sea, que ocurriera esto fue duro. Y a mí, su pregunta inicial, a mí me dolió mucho, a mi hijo, a mi señora y a todos nos dolió mucho vernos involucrados en una cosa de este tipo, además después de una acusación constitucional que se rechazó por una amplia votación. Pero nunca había sido, presidí las dos cámaras, había tenido distintos desempeños y en esta etapa de la vida es algo doloroso, pero lo que más ha importado es superarlo, y en eso estamos tratando de superarlo. Colaborando mucho con las instituciones que correspondan, mucho. Y creemos que son largas, son lentas estas cosas, porque como hay posibilidad de casos en todo el país, distintos, pero posibilidad de casos, el Ministerio Público tiene que trabajar muy intensamente. Y ahí, ministro, ¿cómo cambia la dinámica interna de cómo venían trabajando? Porque evidentemente un ministerio es algo centralizado y Chile tiene evidentemente además cada una de sus secretarías ministeriales son distintas, tienen dinámicas distintas, prioridades distintas. Entonces me imagino que las conversaciones, algunas funcionarán con una dinámica. ¿Y cómo cambia también la interna de lo que ha sido el desarrollo? Me recuerdo cuando creo que vino a la inauguración del Lota Green, también habían justamente acá en el mismo, habían hecho además algunas diligencias de por ejemplo, de parte de la pedida, haber revisado algunos equipos también. Usted te mencionaba que necesitamos los equipos para poder volver a trabajar lo más rápido posible, porque además que es un ministerio que es bien ejecutor. Entonces, ¿cómo cambia la dinámica interna esto? Mire, como usted bien dice, es diferente el impacto que tiene en distintos lados. O sea, si usted mira Antofagasta, que fue el lugar donde esto se puso en evidencia, esto tiene muy dañado al equipo. Hay bastantes tensiones y problemas por ese lado. Y ha costado retomar una línea de trabajo consistente, porque nosotros no solo hemos fortalecido la institución, sino que hemos cambiado la orientación del trabajo. Y tenemos dos programas, un programa de Construyendo Barrio, que la gente se queda donde mismo, y otro de gestión habitacional, para que las personas corran menos riesgo de ciertos fenómenos, y en segundo lugar para que vayan como grupo incorporándose a la postulación regular de vivienda. Eso es lo que, más los desalojos, que hoy día los desalojos es casi un frente, porque tenemos 449 campamentos en el país que hay orden de desalojo por parte de la Corte Suprema, que nosotros no es que nosotros no hemos hecho nunca un desalojo como gobierno, pero la Corte lo determina y obliga a hacer ciertas cosas. Bueno, eso se está trabajando. ¿Cómo cambia? Creo que ha sido un proceso de ir reconstruyendo la capacidad de replantear los instrumentos para tener objetivos. Hemos traspasado muchas de las cosas que hacía el programa de campamentos, las está haciendo los serbios directamente, como por ejemplo urbanizar un campamento donde se va a quedar las personas, urbanizarlo, hacer el loteo, entregar en propiedad cada persona el loteo, y a partir de eso, que eso ya es un barrio que pasa a entregarse a la municipalidad con un periodo de transición. Acá todavía no hemos llegado a un proceso de transición de entregarse a la municipalidad, que creemos que es como debe operar, me refiero a la sala cuna, todo el equipamiento básico, después de la urbanización, después del loteo, después de la propiedad, entrega a la vinculación directa al municipio, y que ellos aprueben si desarrollen esta infraestructura y estas condiciones. Pero tenemos hoy día 1.432 campamentos. Usted comprenderá lo difícil que es poder... y si una cosa que hacemos mal en uno y se proyecta para el resto, o sea, nos dicen los 1.400, hay que comprar terreno, hay que expropiar terreno. Si nos ponemos a expropiar terreno y a comprar terreno en donde pidan los distintas organizaciones, significa que eso va a ser una demanda nacional por todos lados. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se hacía esto en la época de Alessandri, Frei o Allende? Se tenía un sistema de campamentos de tránsito.
Entonces las personas que estaban con una necesidad estaban en un terreno que no correspondía, el Estado le decía trasládense a este terreno, que hay otras condiciones, un campamento de tránsito, van a tener ciertas condiciones y esperan ahí hasta que haya una solución habitacional, que a veces es más larga y a veces es más corta. Hoy día las personas en los campamentos quieren una vivienda al tiro y de un determinado estándar entonces cuesta eso. Aquí el hecho de que sea un tema nacional en este tipo de cosas es bien importante, porque si cada uno a propósito de las elecciones quiere sacar de estos votos, empieza a plantear cosas que no siempre tienen fundamento y a ofrecer cosas que no siempre tienen fundamento. Entonces es bien importante tener una responsabilidad, y yo en todas partes le digo a los distintos partidos, sectores políticos, parlamentarios, hay que tener una responsabilidad de todos. Nos podemos dar un gustito en un momento, pero esto tiene consecuencias. Si nosotros generamos una presión mayor, es que no hay un plan común. El ministro Carlos Montes, ministro de Vivienda, conversando con nuestra mesa de noticias acá en Radio El Conquistador. Queremos agradecerle, ministro, el que haya venido a conversar con nosotros de todos los temas, por supuesto. Sabemos que ahora en un rato más también va a ir a terreno junto con su equipo, así que queremos agradecerle el tiempo que nos ha dado. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, ministro.